Dando continuidad al programa que tenemos para el día de hoy, en este segundo día de actividades del Congreso Internacional Multidisciplinario 2024. A continuación, tenemos una conferencia magistral que lleva por título Inteligencia Artificial y Ética en la Sociedad Digital, Desafíos y Regulaciones para un Futuro Responsable, la cual está a cargo de la máster Carla López Cedeño, quien es consultora en comunicación estratégica, docente universitaria y speaker en medios y branding digital de Ecuador. Carla López Cedeño es una profesional multifacética con una destacada trayectoria en los ámbitos de la comunicación, la educación y la investigación. Es periodista profesional con mención en cultura por la Universidad Católica de Guayaquil y cuenta con una sólida formación académica que incluye una maestría en comunicación corporativa con especialización en producción y realización audiovisual por la Universidad Europea del Atlántico, en España, y una maestría en relaciones internacionales. Actualmente es doctorante en ciencias políticas por la Universidad de Belgrano, en Argentina, y ha complementado su formación con el curso internacional en Cultura de la Investigación de la UNIR, España. Su experiencia profesional incluye su labor como consultora en contenidos vinculados al sector logístico y productivo, así como su contribución como escritor en revistas especializadas de Diario El Universo. Además, trabajó como redactora internacional y reportera en Telerama Noticias, lo que le permitió desarrollar un enfoque integral y crítico sobre temas de interés global. En el ámbito académico, Carla López es una investigadora activa, autora de varios artículos publicados en revistas científicas indexadas en Cielo y Latindex. Desde 2015 se desempeña como docente en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, en Ecuador, donde su experiencia y conocimiento enriquecen a las nuevas generaciones de estudiantes. Con un enfoque profesional que combina la comunicación, la investigación y la cultura, Carla López Cedeño es un referente en su campo, reconocida por su capacidad para generar análisis profundos y propuestas innovadoras en un entorno globalizado y en constante evolución. No me resta más que agradecer y darle la más cordial bienvenida a la máster Carla Carolina, quien en este momento tiene el uso de la palabra. Gracias, maestra Carla. Gracias, doctor Valladares. A todas las autoridades del Instituto Roosevelt, mi agradecimiento, también a Manglar Editores y a las otras instituciones que avalan este congreso. Bueno, quiero empezar esta presentación mostrándoles este video. Me indican si se puede apreciar, si se escucha. ¿Sí se ve, doctor? Sí se ve, maestra Ok. Carla. ¿Se escucha? Voy a dar play Carla ahí. López, una líder en... ¿Sí se escucha? Hoy destacamos a Carla Sí se López. escucha. Muy bien, usted ya me presentó, ahora le voy a pedir a la IA que me presente, ¿ok? López, una líder en comunicación y educación en Ecuador. Como exdirectora de comunicación de la Cámara Marítima del Ecuador, Carla desempeñó un rol clave en fortalecer la comunicación estratégica en uno de los sectores más importantes para el comercio exterior del país. Su experiencia abarca desde la gestión de crisis hasta la creación de estrategias innovadoras que conectaron al sector marítimo con diversas audiencias. Además, Carla comparte su conocimiento como docente en la Universidad Laica de Guayaquil, donde inspira a nuevas generaciones de comunicadores y profesionales. Su legado combina profesionalismo, innovación y pasión por el desarrollo de Ecuador.
Carla López, una figura que inspira y lidera con excelencia. Muy bien. Este video voy a dejar de compartir para ahora compartir mi presentación. Este video lo hice con ChatGPT. Al momento de explorar hay nuevas herramientas y una de ellas es construir videos con base a textos, ¿ok? Por acá, con la presentación. Vamos a explorar el uso, el manejo de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Recordemos que esta ponencia, esta conferencia se centra en la IA y la ética en la sociedad digital, sus desafíos y regulaciones para un futuro responsable. Esta frase es importante leerla, comprenderla, razonarla. Cada máquina tiene inteligencia artificial y cuanto más avanzada se pone una máquina, más avanzada será la inteligencia artificial, pero una máquina no puede sentir. Lo que está haciendo solo sigue las instrucciones. Son nuestras instrucciones las que sigue, las de los seres humanos. Lo dijo Abhijit Naskar, uno de los neurocientíficos más reconocidos del mundo. Recordemos que la inteligencia artificial lo que hace es simular la capacidad cognitiva de los seres humanos para razonar y resolver problemas. Vamos a definirla. En el campo de la informática, busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que tradicionalmente eran repetitivas o requerían de inteligencia humana, como el reconocimiento de la voz, toma de decisiones y resolución de problemas. Sistemas de algoritmos. Y en esta parte es importante mencionar que al debatir la ética y la inteligencia artificial, sabemos que el sesgo algorítmico está latente. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial son diseñados por seres humanos, que están llenos de prejuicios, errores humanos, y esto puede influir al momento de precisar en el manejo de la inteligencia artificial. Se refiere al diseño de algoritmos que pueden aprender y mejorar su desempeño en el tiempo basados en la experiencia. Imitación y adaptabilidad. La IA abarca cualquier enfoque que permita a las máquinas emular capacidades cognitivas humanas como el aprendizaje y la adaptación a nuevos escenarios. En el sector económico, la IA tiene un impacto, hablemos de las oportunidades. Nos permite ser más eficientes a nivel operativo, automatizar procesos o tareas repetitivas, crear nuevos modelos de negocio y esto impulsa la competitividad, sin duda. La inclusión laboral y la potencial automatización de empleos, especialmente en las industrias de baja cualificación, y ahí es donde se pone en riesgo también algunos empleos en Latinoamérica o América Latina y el Caribe. En el sector educativo también tiene su efecto, así como se personaliza el aprendizaje en ciertas universidades, colegios del mundo, hay tutores de IA que siguen constantemente el aprendizaje. Permite personalizar el aprendizaje, pero también se pone en riesgo la protección de los datos, la privacidad de los datos de nuestros estudiantes y se cuestiona la calidad de esa interacción, porque nada es mejor que interactuar, tener ese feedback de forma sincrónica a nivel virtual o a nivel presencial. En el campo de la salud, justo ayer revisaba un reportaje en el canal de televisión de Deutsche Welle, es un canal europeo, alemán, y la Universidad de Stanford elaboraba un proyecto donde se evidenciaba que una de las radiografías, una foto de estas radiografías, era subida al sistema de la IA y automáticamente daba la predicción, ¿okay? Podía pronosticar, diagnosticar la enfermedad, ¿ya? Y también de forma acelerada, más rápida, podía diagnosticar la enfermedad del Parkinson.
La integración efectiva de la IA debido a la infraestructura tecnológica limitada y la falta de marcos regulatorios específicos. Sabemos que quien lleva la posta en regulación es la Unión Europea, ya lo vamos a chequear, tiene un marco, ellos sí tienen un reglamento de inteligencia artificial. En América Latina es donde falta la promoción de un marco común para normar el uso de la inteligencia artificial. Incluso en la Unión Europea está tomando mucho poder los comités de ética e inteligencia artificial. Las empresas están requiriendo de personal, de profesionales especializados en este ámbito para liderar estos comités. Entonces, si los productos que se exportan de otros países, y en este caso la Unión Europea, los compra, pasan por una regulación, una revisión que está a cargo de este comité para saber, para identificar cuánto de inteligencia artificial usa cada uno de esos productos que la Unión Europea está comprando, está importando. El impacto de la IA en el contexto global y regional. Hablemos de la inversión en la IA, que hay un dato muy importante. Según un informe de la International Data Corporation, el gasto mundial en IA alcanzará los 154.000 millones de dólares, con un crecimiento anual del 26.9%. La visión desde América Latina y el Caribe se integra en sectores claves, aunque aún enfrenta desafíos estructurales como la desigualdad digital, la falta de inversión en innovación tecnológica. Justo cuando hablamos de la desigualdad digital, también es fundamental mencionar la discriminación, porque hay ciertos países en Latinoamérica que utilizan la IA en sus cámaras de vigilancia, reconocimiento facial, y la IA no es precisa en aquello. Suele sobre representar a personas que pertenecen a comunidades marginales de estos sectores. Su poder. Los sistemas de la IA tienen la capacidad de procesar grandes cantidades de datos y realizar tareas complejas. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Las decisiones automatizadas a menudo reflejan sesgos inherentes en los datos utilizados para entrenarlos. ¿Qué dicen él? Estos sesgos pueden afectar en áreas como el acceso a créditos, la justicia penal y la contratación laboral. Hay muchas empresas, por eso es que ya sé la importancia del reglamento de la inteligencia artificial desde la Unión Europea, porque empresas estaban utilizando mucho la inteligencia artificial para contratar al personal en sus diversas empresas. Aquí tenemos un FODA sobre el uso de la IA. Fortalezas, sin duda, mejora la eficiencia en procesos industriales y empresariales. Reducción de errores humanos en tareas repetitivas. Oportunidades, impulso de nuevas industrias y empleos tecnológicos. Debilidades, posible sesgo en algoritmos que visibiliza la discriminación y desigualdad, como, por ejemplo, en Brasil y en Guatemala, donde se suele sobrerepresentar a personas afro y a personas que pertenecen a estas comunidades de escasos recursos económicos. Colaboración entre IA y humanos para tareas creativas como una oportunidad, como otra debilidad, dependencia excesiva de tecnología sin comprensión completa. Amenazas, falta de regulación ética, ya lo dije, la Unión Europea nos lleva a la posta porque sí tiene un reglamento de inteligencia artificial. En América Latina y el Caribe aún hablamos de una ley general de protección de datos, pero algunos países ya están avanzando en normar el manejo de la inteligencia artificial y el riesgo de pérdida masiva de empleos automatizados. Desafíos éticos en el uso de la inteligencia artificial. Privacidad y datos personales. Zuboff señala que la explotación de datos en la IA puede derivar en una forma de capitalismo de vigilancia. Google y sus micrófonos inteligentes, ¿qué es lo que hacen? Grabar cuánto tiempo nos demoramos en cepillarnos los dientes cuando tenemos un micrófono de Google. ¿Okay?
grabar nuestras conversaciones. Entonces, Google va tomando esa preponderancia en la expansión de su poder para controlar la comunicación dentro de los hogares, dentro de los negocios, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo deriva Zuboff? Como un capitalismo de vigilancia. Equidad e inclusión, los algoritmos pueden perpetuar y amplificar los sesgos existentes en los datos de los que han sido entrenados. La responsabilidad y transparencia, de acuerdo a Binns, señala que es esencial que los desarrolladores de la inteligencia artificial se responsabilicen por los errores y los sesgos que pueden surgir en sus sistemas. Por ello, yace la pregunta: ¿cómo operar de manera equitativa y transparente la inteligencia artificial? O si nos vamos al plano de la medicina o del campo militar, ¿okay? Si usamos la IA para tomar decisiones, luego nos vamos a preguntar cuál fue o quién tiene la última responsabilidad en un error que se cometa. En Brasil se utiliza la tecnología de reconocimiento facial para identificar a sospechosos en eventos masivos, lo que lo mencionaba hace un momento. ¿Okay? Brasil es uno también de los primeros países en la región en adoptar una estrategia nacional en inteligencia artificial. Justo en el 2021, el gobierno brasileño lanza una estrategia brasileña de inteligencia artificial que establece directrices para el desarrollo responsable de la IA, promoviendo la innovación mientras se protege la seguridad y los derechos de los ciudadanos. En México, la IA se integra en el sistema educativo con aplicaciones que van desde la personalización del aprendizaje hasta la automatización del mismo. México trabaja en la formulación de políticas para regular la inteligencia artificial, con un enfoque muy claro desde la ética y los derechos humanos. El país participa en diversos debates internacionales a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y también evalúa la creación de un marco regulatorio que se alinee con los principios de la OCDE sobre la inteligencia artificial, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En Argentina, ¿qué pasa? La automatización laboral es una preocupación en este país. ¿Por qué? Porque la IA es adoptada en sectores claves como la manufactura y los servicios financieros. Pero también Argentina muestra un interés en regular el uso de la inteligencia artificial. En el 2020 presentó un proyecto de ley para regular el uso de la IA en el sector público. Este proyecto busca garantizar que los sistemas de la IA utilizados por el gobierno sean transparentes, sean respetuosos de los derechos fundamentales. Guatemala implementaría sistemas de vigilancia con reconocimiento facial en áreas urbanas como parte de su seguridad pública, lo mismo que hizo Brasil. Y en Ecuador, la IA se utiliza en el sector bancario, tenemos asistentes virtuales acá en Ecuador, y también se utiliza en el sector agrícola para poder predecir ciertas enfermedades ciertas plagas en este sector. Acá tenemos un FODA del marco regulatorio en la región. Fortaleza, la Unión Europea implementa el reglamento de la inteligencia artificial, ya lo mencioné, el cual clasifica los sistemas de la IA según su riesgo, estableciendo un marco legal pionero. Debilidad, América Latina carece de un marco regulatorio común. Repito, los países se amparan bajo una ley general de protección de datos, pero aún todos estos países deben trabajar en normar el uso y también en enfocarse en definir un marco regulatorio común. América Latina, oportunidad. Iniciativas como la Declaración de Santiago y la Estrategia Nacional de Brasil en cuanto a la inteligencia artificial promueven la cooperación regional para abordar la IA de forma ética y responsable. Una amenaza, el uso no regulado de la IA en sectores críticos puede generar desigualdades, especialmente en regiones sin marcos legales sólidos, como nuestra región, América Latina.
Los avances, ¿ok? Brasil tiene la Ley General de Protección de Datos 2018, Argentina 2000, aquí está también su ley de protección de datos. México también cuenta con la misma ley, ¿ok? Desde el 2010. Guatemala, Ley de Protección de la Información Personal 2021. Y en Ecuador, el proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de la Inteligencia Artificial desde el 2020. Antes de enfocarme en las conclusiones, quiero acotar algo importante. ¿Okay? No olvidemos que México y Argentina, como países de la región, exploran la creación de políticas públicas específicas para la IA. En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, es una estrategia nacional para la IA que prioriza la equidad, prioriza la inclusión, la transparencia. Argentina, por su parte, lanza un plan para desarrollar un marco ético que regule el uso de la IA en los servicios públicos y en el sector privado. ¿Okay? También hay avances respecto a la Asociación de Naciones de Asia, por ejemplo, ASEAN. La ASEAN adopta un enfoque colaborativo para el desarrollo de políticas sobre la inteligencia artificial. En el 2018, la Cumbre Digital de la ASEAN estableció principios rectores para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. La estrategia de innovación de la ASEAN promueve la cooperación entre los Estados miembros para desarrollar capacidades en la IA mientras se asegura que la tecnología se utilice para mejorar el bienestar social y económico en la región. No podemos dejar a un lado, por ejemplo, África. Algunos países inician el desarrollo de estrategias para la IA, como el caso de Ruanda, Sudáfrica, que promueven, que impulsan la investigación y el desarrollo de la IA para mejorar sectores claves como la salud y como la agricultura. Ya para poder ir cerrando, los marcos regulatorios para la IA evolucionan según el contexto regional, mientras que la Unión Europea lidera con el reglamento de la inteligencia artificial que regula según el nivel de riesgo de los sistemas. América Latina sigue con un enfoque fragmentado. Falta tener un marco común, con leyes aisladas en países como Brasil y Argentina. La UE, la Unión Europea, impulsa un marco legal pionero para equilibrar la innovación y la seguridad. El reglamento de la IA europeo clasifica los sistemas de inteligencia artificial por riesgo y prioriza la transparencia, prioriza la seguridad y la supervisión humana, lo que sirve como referente global. América Latina actualmente enfrenta desafíos en la creación de un marco común para la inteligencia artificial, aunque existen iniciativas como la Declaración de Santiago, la región carece de una estrategia unificada, limitándose a leyes de protección de datos y esfuerzos nacionales individuales. La cooperación internacional es clave en el desarrollo de marcos regulatorios para la inteligencia artificial. Organismos como las Naciones Unidas, la CIAN y el G20 promueven principios éticos globales que alientan a las naciones a adoptar prácticas responsables y sustentables en el tiempo. En el futuro, será crucial que los gobiernos de América Latina y el Caribe y en el mundo trabajen en colaboración a nivel global para establecer normas claras y coherentes que permitan el desarrollo de la inteligencia artificial en un marco de ética, mientras se protegen los derechos humanos y se mitigan los riesgos asociados a esta tecnología. Doctor. Gracias, maestra Carla Carolina López, por su participación. Considero que el tema es fundamental desde este análisis visto desde
una perspectiva de América Latina en su conjunto. Y bueno, pues estamos frente a necesidades regionales, Entonces, bueno, pues derivado de su excelente presentación, maestra Carla, quisiera preguntarle qué diferencias ve usted desde esta perspectiva comparada que nos ha mostrado. ¿Qué diferencias hay entre el Ecuador y el resto de los países que usted ha analizado? Es decir, ¿está mejor Ecuador? ¿El resto de los países de América Latina estamos igual? ¿O observa usted algo en términos de la regulación que marque algún distintivo? Hola, doctor. Como hace un momento lo mencionaba, Ecuador está trabajando en poder normar el uso de la inteligencia artificial, pero debemos emular el trabajo que está haciendo la Unión Europea, ¿ya? Ellos ya desde el 2020 cuentan con un reglamento de inteligencia artificial. Y en el tema del comercio internacional, cuando los productos se exportan a la Unión Europea, ya se están creando ciertos comités para regular la ética y el uso de la IA en los productos que compra la Unión Europea. En este caso, este comité de ética regula, revisa, indaga, investiga si estos productos, si en estos productos se están usando sistemas algorítmicos, ¿ya?, para poder reportar ante la Unión Europea. Ahora, ¿qué le falta a Ecuador? Lo mismo que le falta a los otros países. Brasil tiene su estrategia nacional, que es una estrategia nacional, pero aún no un reglamento. Brasil, mencioné Guatemala, Ecuador, ¿ya?, como muestras de casos de estudio que fueron parte de la investigación para preparar esta ponencia. Entonces, debemos emular lo que está haciendo la Unión Europea para poder reglamentar, normar el uso de nuestra inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en nuestras operaciones. Muchas gracias, maestra Carla. Y tenemos otra pregunta, la cual leeré a continuación, que dice: ¿cómo se puede garantizar el uso ético de la inteligencia artificial en procesos de toma de decisiones críticas, como la contratación o la atención médica? Adelante, maestra. Ok, conocemos que en ciertas unidades o centros médicos utilizan la inteligencia artificial para poder tener información más rápida de los diagnósticos, pero no dejemos a un lado la pregunta de, en esa decisión, ¿quién tiene la última responsabilidad si se comete un error? ¿Ya? Actualmente, Ecuador, ya lo mencioné, está trabajando en regular. Lo único que tiene es una ley general de protección de datos. Entonces, ya entra la ética en juego de parte de los doctores en usar, si van a usar la inteligencia artificial, ¿okay?, que sea, en este caso, para estadísticas, ¿okay?, optimización de informes, pero el diagnóstico debe ir de la mano del ser humano, del doctor, porque luego, si pasa un error, ¿quién tiene la responsabilidad en ese error? El sesgo algorítmico sigue latente, como lo dije en mi ponencia, en mi conferencia, sigue latente. Estos sistemas de la IA son diseñados por seres humanos y sus prejuicios o errores humanos pueden influir en las respuestas de la inteligencia artificial, que es una máquina que lo que hace es emular lo que hace el ser humano. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra Carla. pregunta, la va a leer. Sí, adelante, por favor. ¿Gusta leerla? ¿Cómo pueden los periodistas identificar y combatir la manipulación basada en IA sin comprometer la confianza del público en los medios? Bueno, la inteligencia artificial
conozco a algunos colegas que para poder realizar sus notas, sus reportajes, antes yo grababa las entrevistas y las tenía que tipear, pero con la facilidad que brinda ChatGPT, ¿okay?, puedo transcribir rápidamente esa información e ir reorganizando la estructura de esa entrevista para poderla publicar. Es una ayuda. Pero si queremos combatir la manipulación basada en IA, sin comprometer la confianza del público en los medios, también es fundamental que el periodista, ¿okay?, usa la IA como un aliado, pero el enfoque, el eje debe ser creado por uno. O sea, es nuestra inteligencia humana, no la inteligencia artificial. Mi aliada para poder optimizar el trabajo de tareas repetitivas. Pero el eje, el enfoque de ese reportaje audiovisual, de ese reportaje multimedia, lo pongo yo. Y debo validar la información, no porque la IA me da los datos. Debo continuar con el contraste de las fuentes, ¿ok?, para poder validar esa información. Fuentes documentales, las fuentes oficiales, las fuentes humanas que me permitan contrastar y a su vez validar la información que estoy colocando, que estoy publicando en esa nota. Eso es parte de la ética, eso es parte del cumplimiento de los códigos deontológicos de todo comunicador o periodista. Muchas gracias, maestra Carla Carolina, por la respuesta a Manglar Editores. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta, por favor? Para que de viva voz escuchemos la pregunta hacia la maestra Carla López. Manglar Editores tiene otra pregunta. Por favor, Manglar Editores, adelante. ¿Cómo está, Máster Carla? Doctor Francisco, buenas tardes. Una preguntita. ChatGPT y otras inteligencias artificiales, pues, escriben mejor a veces que uno mismo, ¿verdad? Y muchos medios como BuzzFeed los contratan para escribir artículos, en lugar de, mejor dicho, usan esa inteligencia artificial en lugar de contratar periodistas. ¿Qué impacto tiene esto en el contenido y en el empleo en la industria periodística, tomando en cuenta también el tema de la ética y los sesgos? Porque cuando uno le pregunta a una inteligencia artificial algo y le pregunta la misma pregunta a otras, tienen totalmente respuestas diferentes de acuerdo a cómo están programadas. Muchas gracias. Gracias, Manglar Editores, por esa pregunta. A ver, desde el enfoque periodístico y comunicacional, en otros países, sí, ya se implementa como recurso presentadores de la IA. Para que pase eso acá hablo en Ecuador, en América Latina, debe transcurrir más tiempo, ¿ya? Ahora, la interacción no es lo mismo. Eso también hay que tomar en cuenta. La interacción, el ver a un presentador robot que está presentando el clima o la temperatura, que se lo está usando, por ejemplo, en países como Irán y otros del Medio Oriente, India también, presentadores por secciones en las que presenta el clima. Pero en otras secciones o a nivel de noticias políticas, económicas, ya va un presentador humano. Se hizo un estudio, por ejemplo, en estos países, y es un estudio del 2023, en estos países que indicaba a la ciudadanía que no es lo mismo el observar a un presentador robot que a un presentador humano, ¿ya? Tipos de presentadores británico, americano. Por ejemplo, el americano es el que tiene mayor gestos, gesticulación, el británico es más frío. Entonces, la gente en estas encuestas pedía de que vuelvan los presentadores humanos en reemplazo de estos presentadores de la IA, porque se pone en riesgo la interacción, la calidad de esa interacción con el público, presentador con el público. Y los periodistas, los comunicadores,
hacemos temas que si bien nos podemos apoyar en la inteligencia artificial para optimizar tareas repetitivas, hasta ahí. Pero nosotros tenemos la habilidad para poder formular preguntas en una entrevista. Si tenemos que entrevistar a un político, si tenemos que entrevistar a un economista como fuentes neutrales, si tenemos que entrevistar al presidente de la República. Entonces, la interacción no la podemos poner en riesgo, esa calidad de la interacción y también la calidad del contenido, porque la IA no es tan buena para darme un contexto. El ser humano es bueno para poder dar un contexto. Los periodistas y los comunicadores se preparan en las diversas escuelas y cátedras de periodismo y comunicación para poder brindar un buen contexto al momento de hacer entrevistas, hacer reportajes, ¿ya? Porque la comunicación se amplía. Tenemos la comunicación tradicional y la comunicación ahora transmedia. Desde diversas plataformas uno puede comunicar. Entonces, la IA debe ser vista como una aliada, sin que le quite el poder al comunicador y al periodista de colocar su huella en el eje o el enfoque periodístico que tenga que darle a cada nota, a cada reportaje que elabore. Gracias, maestra Carla, por la respuesta. Y bueno, pues usted como profesional y especialista en relaciones internacionales, quisiera preguntarle si requerimos de organismos supranacionales, como existe en algunos casos para ciertos temas en Europa, si necesitamos en América Latina este tipo de organismos que nos coadyuven a regular en América Latina el asunto de la inteligencia artificial. Uno de los mayores desafíos, doctor, de la inteligencia artificial es su impacto en los derechos humanos, el equilibrio y la autonomía, ¿verdad? La capacidad de los algoritmos para poder recolectar, analizar y utilizar grandes cantidades de datos personales plantea preocupaciones sobre la privacidad. Mencionaba la Unión Europea, también mencioné, si no estoy mal, a la ASEAN, que es la Asociación Nacional del Sudeste Asiático, y los marcos regulatorios para la IA varían sin duda en función de la región y el grado de desarrollo tecnológico. Aquí hay un dato importante. En el 2019, los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Europa acordaron adoptar principios y compromisos que, aunque no vinculantes, impulsen establecer la inteligencia artificial con transparencia, fácil comprensión, que cuente con un respaldo normativo jurídico que proteja y también de responsabilidad tanto al usuario como a sus creadores o facilitadores. Nace el Reglamento de Inteligencia Artificial, publicado en el Diario de la Unión Europea el 12 de julio del 2024. Entra en vigencia el 1 de agosto del 2024 y su contenido representa para todos los países de Latinoamérica un marco legal pionero destinado ¿a qué? A regular el uso de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, maestra. Definitivamente, entonces, la regulación parte pues de los intereses regionales y en ese sentido parece que vamos por buen camino en América Latina. Por supuesto que los esfuerzos no han sido pues suficientes para tener un marco regulatorio mucho más robusto, pero considero entonces, salvo su mejor opinión, que vamos por buen camino. Claro, y hay un datito que sí me gustaría mencionar, lo que está haciendo la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, aboga por la creación de un observatorio regional de inteligencia artificial que supervise la implementación de esta tecnología y proponga normativas armonizadas para garantizar sobre su uso ético y equitativo.
La creación de los comités de ética, lo que mencioné en la conferencia es importante y esto lo promueve la CEPAL también con la formación de profesionales. Ahí se abre un campo, una oportunidad para los jóvenes que quieran especializarse en algo, que lo hagan en ética tecnológica, porque es un mercado que se está abriendo, ¿okay? Que está generando una oportunidad para los comités de ética que se están configurando a nivel global. La Unión Europea tiene la posta y estos son pasos cruciales hacia ese objetivo. La región de América Latina y el Caribe aún está en las primeras etapas de desarrollar marcos regulatorios específicos para la inteligencia artificial, pero existen iniciativas emergentes en varios países. ¿Ya? ¿Doctor? Gracias, maestra. Sí, muchísimas gracias, maestra Carla. Bien, los que estamos presentes en la reunión, ¿alguien más tuviera alguna otra pregunta para la maestra Carla López? Adelante, por favor. Si pudiera levantar su mano para cederle la palabra. ¿Ya? Entonces, voy a cerrar con algo de Ecuador, ¿ya? De pronto para hacer una puntualización más sobre mi país, Ecuador. Adelante, por favor, No, maestra. no olvidemos que Ecuador avanza en la regulación de la inteligencia artificial, aunque sigue en una etapa inicial. ¿Ya? El país trabaja en una estrategia nacional de la IA, esto lo olvidé decir, liderada por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que es Mintel, con el objetivo de desarrollar la IA de manera ética, fomentando la innovación y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Ecuador también implementa la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, como la tienen los otros países, que regula el manejo de datos en relación con la IA y garantiza la protección de la privacidad. ¿Ya? Recordemos que la IA debe ser vista como una aliada. Incluso a mis estudiantes de la carrera de comunicación les informo, cuando yo envío un ensayo, ¿okay? O hacer un trabajo, ellos utilizan, pero ¿cómo yo puedo detectar que no ha sido validado el texto correctamente? Por la bibliografía, por la redacción, ¿okay? El tiempo verbal que utilizan. Entonces, les hago entender que la IA, esto para los futuros comunicadores, debe ser vista solamente como una aliada, porque no podemos poner en riesgo lo que pensamos, nuestro toque personal a todo lo que hacemos. Por ejemplo, mi presentación la hice con Canva, pero puse mi toque personal, rediseñé esa presentación, ¿ya? Asimismo, si utilizamos otra aplicación de inteligencia artificial, si nos ayuda en una tarea que es en la optimización del tiempo, no dejemos de poner nuestro toque personalizado en el diseño y la presentación de la propuesta. Con esta propuesta, maestra, significa entonces que al hacer uso de la inteligencia artificial en la creación o diseño de algún instrumento visual o audiovisual, seremos completamente dueños o autores de ese material, o finalmente estamos simplemente utilizando herramientas que nos permiten, como usted bien señala, modificar ciertos patrones, pero que en realidad esa estructura pues no es nuestra, sino ya viene predeterminada, como usted bien señala en el caso de Canva. Tenemos Canva y tenemos otras aplicaciones que nos da diseños predeterminados, pero ya depende, por ejemplo, yo ajusté esa presentación, hablo desde mi experiencia, yo ajusté esa presentación desde los colores de mi marca personal. Yo tengo colores, tengo una línea gráfica en marca personal
y también en mi submarca. Entonces trato de ajustar esa propuesta que me da Canva a mi marca, ¿ya? Y también doy otros cambios, genero otros cambios. Hay fotografías que vienen en estas plantillas que no conectan conmigo, las cambio. Entonces, ¿por qué doy ese ejemplo? Porque así tenemos que trabajar con la inteligencia artificial. En Canva también se puede manejar la IA. El más usado, el ChatGPT, que te permite crear videos, como el que mostré al inicio. Le preguntaba a ChatGPT, ¿quién es Carla López? Y me dijo, dame más contexto. Por eso indiqué que a la IA le cuesta contextualizar para darnos una respuesta. Y luego, ¿qué hice? Colocar Carla López, docente universitaria, ex DIRCOM de la Cámara Marítima del Ecuador. Y ahí arrojó otra respuesta. Luego me fui a explorar video para poder crear ese texto en video y me dio pues esa propuesta que la presenté al inicio, ¿ya? Entonces, no es que me contestó rápidamente, porque pueden haber muchísimas Carlas López a nivel mundial, pero tienes que darle instrucciones claras, ¿ok?, y específicas para que pueda responder de manera dinámica y de manera óptima el ChatGPT. Gracias, maestra Carla, por esta respuesta. Y bien, pues si alguien más tuviera alguna otra pregunta, adelante, por favor. Sí, vamos a ver. Ok. Pues bien, ya no hay más preguntas para la conferencia magistral de la maestra López Cedeño. Y bueno, pues no me resta más que agradecer infinitamente, maestra Carla, la brillante participación que tuvo en este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario 2024. Estamos seguros que el seguimiento al trabajo que usted ha venido haciendo con relación a la regulación en América Latina asociada a la inteligencia artificial será un pilar fundamental para que las naciones de la región puedan tener un uso apropiado y adecuado de la inteligencia artificial. Le aprecio mucho su intervención y esperamos contar con su presencia en eventos académicos de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, y a todas las autoridades que son parte de este congreso.